Hola, bienvenidos a todos. Le damos gracias primeramente a Dios porque nos permite estar aquí. Hoy es la sesión número 2 del capítulo número 1 de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 20, pero quiero invitarte a que te pongas cómodo, a que puedas compartir esto con otros y que puedas disfrutar estos minutos también. Voy a repasarte unas bases que vimos en la primera sesión y que son muy importantes para que nosotros podamos tener claridad a la hora de estudiar este libro tan maravilloso. En el versículo 3 nos enseñaba que es bienaventurado todo el que lee, oye y guarda las palabras que están escritas en esta profecía. Entonces te voy a dar estas bases generales. Número uno, Apocalipsis es un libro que no debe dar temor leerlo. Hay promesas, como te decía, para los que leen, guardan, oyen este libro. De ninguna forma leer el libro Apocalipsis nos tiene que dar temor. Te decía en la sesión pasada que quizás muchas veces el mundo, Hollywood, las películas han tergiversado lo que es el significado de lo que es Apocalipsis. Ese es el segundo punto. Su significado es revelaciones o mirar sin velos. En Apocalipsis tenemos un libro con 22 capítulos donde podemos ver a Jesús abiertamente y el plan que el Padre tiene. Tercero, Apocalipsis es una ventana al corazón del Padre. Apocalipsis nos permite ver, amado hermano y hermana, cuál es el plan que el Padre tiene para el fin de la era. Esto está saliendo desde el corazón de Dios. El versículo 1 nos enseñaba que el Padre reveló a Jesucristo lo que Él tiene en su corazón para el fin de los tiempos. Jesucristo se lo dio a un ángel y el ángel se lo dio a Juan y Juan se lo entregó a las iglesias y a toda la historia humana. Entonces, Apocalipsis es una ventana al corazón del Padre. Número 4, no es un libro simbólico. Las profecías de los últimos tiempos no son simbólicas. A lo largo de muchos años, siglos, estos estudios teológicos han sido causa de mucha polémica. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero y algunos dicen que las profecías bíblicas no son literales. En lo particular, creo que eso no tiene mucho sentido porque no podemos interpretar de esta forma la palabra de Dios cuando vemos que en el Antiguo Testamento todas las profecías sobre la primera venida de Jesucristo se cumplieron literalmente. Hemos repetido en varias ocasiones que hay 150 capítulos que enfatizan el regreso de Jesucristo, el fin de los tiempos, pero 89 capítulos hablaron de la primera venida de Jesús. Todas las profecías se cumplieron de forma literal. Entonces, por ejemplo, en algún pasaje tú miras que se habló del niño en el pesebre, de la estrella, de los magos, de la primera venida del Mesías, etcétera. Y en ese mismo pasaje, por ejemplo, en Isaías, te habla del el reino venidero, te habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, no podemos decir que una parte sí se iba a cumplir literal y que lo demás iba a ser simbólico. Estas profecías, estas enseñanzas son literales. Hay algunas simbologías en el libro Apocalipsis, pero en su mayoría son de cumplimiento literal. Número 5, Apocalipsis tenemos que recordar que tiene una fuerte conexión con el libro de Daniel y con las enseñanzas de San Mateo 24, así como con otras profecías que otros profetas vieron en el tiempo antiguo, los profetas menores, Joel, Habacuc, el rey David. El fin de los tiempos fue revelado a muchos hombres de Dios a lo largo de la historia. Número 6, más que información, quiero que tengamos claros que es llenarnos de pasión por el regreso de Jesús. El objetivo de esto no es hacernos sábelo todo, sino que podamos tener corazones encendidos por el regreso de Jesús, enamorarnos más al Señor, amar más al Señor, vivir en el primer y gran mandamiento de todos, amar a Jesucristo por sobre todo. Y número 7, es un libro que todo podemos entender. Apocalipsis no es solo para teólogos, no es solo para pastores, no es para eruditos, es para todos. Cualquier madre, padre, niño, con la sabiduría del Señor puede entender el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ir de lleno a la lectura desde el versículo 9 al versículo 20 y vamos a seguir viendo lo que te decía, muchos aspectos y características de Jesucristo que se presentan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Estos aspectos de Jesús nos van a ayudar a conocerlo más,
Estos aspectos nos van a ayudar a que tengamos una relación más íntima, más fuerte con el Señor. Va a cambiar nuestra vida de oración, va a cambiar nuestra predicación, va a cambiar nuestro caminar en esta tierra, conociéndolo más a Él. Ok, dice el versículo 9, se titula Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, ¿qué es lo que está pasando en el versículo 9 y el versículo 10? El apóstol Juan, el amigo íntimo del Señor, esto está ocurriendo aproximadamente 100 años después de Jesucristo, de que Jesús fue al cielo. Él está preso en la isla de Patmos por causa del Señor. Él está relatando que está sufriendo por lo que es el Evangelio. Dice el versículo 10 que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué es esta expresión en el día del Señor? Algunos creen que fue un día sábado, el día en que Juan estaba teniendo esta experiencia. Particularmente no creo que sea así porque el día del Señor en la Biblia siempre hizo símbolo a lo que iba a ocurrir en la era eterna, revelaciones de lo que iba a ocurrir en el futuro. Podemos creer fuertemente que lo que le estaba ocurriendo a Juan es que él fue trasladado en el espíritu, en una visión hacia el futuro para ver lo que iba a ocurrir, para ver todo el escenario del fin de los tiempos. El día del Señor en la Biblia aparece muchas veces, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:2, 2 de Pedro 3:10, Joel 2:31, hablan de ese día del Señor, el día temible del Señor, el día grande, el día de la venganza, el día del regreso de Jesucristo. Hay muchas referencias a cómo estos hombres de Dios pudieron ver lo que iba a ocurrir en esa era futura, y eso es una referencia muy clara bíblica de lo que a Juan le estaba ocurriendo. Él fue trasladado en el espíritu y dice que oyó una gran voz como de trompeta. Ok, la trompeta siempre fue símbolo de que un anuncio estaba por manifestarse. Y Juan luego va a ver esta voz. Dice que primero oye, pero luego se da la vuelta para ver la voz y tiene una experiencia donde ve a Jesucristo glorificado. Es la primera vez donde Jesús se muestra después de que ha ascendido al cielo. Jesús subió en un cuerpo físico glorificado, pero vamos a ver a Jesucristo en estos versículos lleno de la gloria del Espíritu Santo junto al Padre, dice el versículo 11. Esta voz decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Jesús se le presenta a Juan en el versículo 11. Una vez más, yo soy el alfa y el omega. Hablamos en el capítulo, en la primera sesión, que esta connotación era la primera y última letra del alfabeto griego que denotaba eternidad. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ok, lo que está enseñando o lo que está viendo Juan acá en el versículo 12 y 13 es que él puede ver 7 candeleros. Tú recuerdas, por ejemplo, en el templo de Moisés, en la estructura antigua del templo judío, habían unos candeleros que alumbraban el lugar. Aquí al final del capítulo, en el versículo 20, la misma palabra de Dios nos enseña que estos candeleros representan a las 7 iglesias. A lo largo de todo el capítulo, el número 7 va a ser bastante mencionado. En la numerología bíblica, el 7 simboliza perfección, simboliza plenitud, algo que está completo. Entonces aprenderemos de eso más adelante. Pero Juan dice que puede ver 7 candeleros y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este versículo hace referencia con lo que el profeta Daniel vio en el capítulo 7. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Es un título de mucho peso, de mucha grandeza. Esa figura de aquel que vendrá a tomar el poder y el reino
eterno en el fin de la era. Recordemos que cuando Jesús está siendo acusado frente al Sanedrín, el tribunal supremo judío, él les dice a los sacerdotes y a los hombres judíos: desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Jesucristo hizo esa expresión delante de él, todos estos hombres se enfurecieron porque le estaban diciendo: ¿qué? ¿Tú te haces llamar Dios? ¿Estás blasfemando? Ese es el título que el profeta Daniel había visto en el capítulo 7. Esta expresión de el Hijo del Hombre aparece 80 veces en el Nuevo Testamento y tiene raíces muy profundas en el judaísmo del Antiguo Testamento. Es un título mesiánico que expresa una figura divina. Es una figura celestial que recibe autoridad, gloria y un reino eterno. El judaísmo lo interpretó, como te decía, como una señal clara del Mesías esperado. En el Nuevo Testamento, al llamarse a Jesús como el Hijo del Hombre, Jesús lo asocia con tres cosas. Se identifica con la humanidad, revela su autoridad divina y desea al mismo tiempo evitar el título de Mesías, que también denotaba en ese momento más que todo una imagen política en la actualidad. Entonces, en resumen, el Hijo del Hombre es Mesías, es Dios, es juez supremo, rey soberano de todos los reinos de este mundo. Entonces, el decir el Hijo del Hombre es algo muy grande, es algo muy glorioso, es algo que va aún más alto que mencionarse el Mesías. El Mesías es importante. Sabemos que Jesús es el ungido de Dios, es la promesa del Padre, pero el Hijo del Hombre es algo que es inmenso y está por sobre todo. Luego dice que este Hijo del Hombre estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estas vestiduras de Jesús son muy importantes porque está reflejando y manifestando su sacerdocio. Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Él es el intercedor para siempre. Lo que enseña el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, estas vestiduras de Jesucristo son muy importantes. Luego dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Su cabeza blanca y sus cabellos blancos como la nieve hace referencia a la sabiduría que el Señor tiene, su divinidad, su pureza, su honra. Juan está viendo todo lo sabio que es Jesucristo, todo lo digno de honra que Él es, lo divino que Él es y lo puro que Él es. Luego dice que el Señor Jesús tiene ojos como llama de fuego. Quiero decirte aquí dos cosas. Habla de la pasión que Jesús tiene por nosotros, por ti, por mí, por su iglesia, por sus hijos. ¿Por qué la pasión? Porque recuerda que la Biblia nos enseña que los ojos son la ventana del alma, son la ventana del interior. Entonces, a través de los ojos de Jesucristo podemos ver la pasión que hay en el interior de Él por ti, por mí, por su iglesia, cuánto Él nos ama. Estos ojos nos permiten ver todo el amor que el Señor tiene por nosotros. No sé si has visto en las parejas cuando están enamorados, cómo se, cómo se miran, cómo hay una mirada de amor. Entonces, esa mirada de amor también es algo que consume todo lo malo en nosotros. El fuego es un elemento que todo lo consume. Si hay fuego en un lugar y nosotros lanzamos algunas hojas, algunos rollos de papel, lo que sea, todo va a ser consumido. Cuando hablamos de que Dios es amor y es fuego consumidor, es algo que hemos mal interpretado porque la gente dice, Dios te va a consumir, su fuego te va a consumir, pero ese no es el corazón de un padre. Dios en ningún momento quiere destruir a su humanidad, quiere destruir a sus hijos. Las enseñanzas en Malaquías enseñan que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Entonces, Él tiene mucha misericordia. Lo que hace una mirada de fuego de Jesús sobre nuestras vidas, sí es consumir, pero lo interior malo que hay en nosotros, el pecado, la maldad, la iniquidad que hay en nosotros. Creo que cada uno de nosotros
necesita un encuentro con la mirada de Jesús. Tú y yo necesitamos que Jesús mire nuestras vidas para ser consumidos con su amor, pero que sea el pecado, la iniquidad, todo lo aborrecible que hay en nosotros, que la mirada de amor del Señor pueda consumirlo. Me gusta mucho el pasaje cuando Zaqueo se encuentra con el Señor. La Biblia dice que este hombre era un hombre tributario, era un hombre cobrador de impuestos y era un hombre rico, avaro, etcétera. Era una persona difícil, pero que también era una persona baja de estatura. Entonces él escucha que Jesús va pasando entre la multitud y él se sube a un árbol. Entonces, cuando Jesús va pasando por el lugar, voltea a ver a Zaqueo y le dices, y fija sus ojos en los ojos de Zaqueo y le dice, Zaqueo, desciende. Es necesario que hoy entre en tu casa porque el reino de los cielos ha venido a ti. Entonces, Zaqueo tiene un encuentro con la mirada de Jesús y Zaqueo es transformado totalmente cuando mira los ojos del Señor. ¿Y qué dice Zaqueo? Está bien, Señor, ven a mi casa, quiero decirte algo. Si le he robado a la gente, se lo voy a devolver cuadruplicado, le devolveré lo que sea, incluso hasta la mitad de mis bienes. Tú puedes leer eso en los evangelios. Y déjame decirte eso, ningún rico, ninguna persona con poder económico va a hacer eso, va a entregar sus bienes. De ninguna forma, sabemos que la avaricia es un espíritu que hace que la persona quiera más y más y más sin saciarse, pero nunca va a entregarse. Y eso solo lo puede hacer alguien que ha sido transformado por la mirada de fuego del Señor. Versículo 15, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. ¿Qué son los pies de bronce bruñido? Imagínate esa escena, Jesús está descendiendo y sus pies están rojos, calientes como el bronce que está refulgiendo. Eso habla del juicio que el Señor va a traer a esta tierra cuando Él venga por segunda vez. Imagínate los pies del Señor pisando la tierra. Vamos a ver más adelante que dice que Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús va a pisar esta tierra y va a venir a traer justicia, va a venir a traer juicio contra el anticristo, juicio contra las potestades, juicio contra los reinos de este mundo, juicio contra los pecadores que no se quisieron arrepentir. Entonces habla de toda la autoridad que el Señor va a manifestar cuando Él pise la tierra y dice también que su voz era como el estruendo de muchas aguas. Recuerda cuando Jesús en aquella fiesta judía, Él se paró y dijo, voy a decirles algo, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto habla de la voz del Señor. La voz del Señor es como el estruendo de muchas aguas, pero es algo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces hace una referencia a que la voz del Señor tiene potencia, pero que también la voz del Señor va a correr a través de todos. Quizás Dios te está hablando a través de mi voz en esta hora, pero Dios no solo puede hablar a través de mí, Dios no solo puede hablar de un pastor, de X profeta, Dios puede hablar hoy en día a través de todos los que son portadores del Espíritu Santo. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De las 7 estrellas vamos a hablar al final del capítulo, pero dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada sabemos que es la palabra del Señor. En Timoteo dice que es una arma que es más cortante que toda espada de doble filo. Cuando el Señor venga con su voz, va a establecer sus juicios, va a condenar y a enjuiciar las potestades, y al mismo tiempo dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Habla de la divinidad, de toda la gloria y la majestad que el Señor tiene. Entonces todo lo que Juan está viendo es a Jesucristo glorificado, Jesucristo en la gloria del Padre, lleno del Espíritu Santo. Y es maravillosa la visión que Juan está teniendo de Jesús. Dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los
siglos de los siglos. Amén. Está dando más características de la eternidad del Señor. Él es el alfa y la omega, Él es el primero y el último. Dice que Él es el que vivo y estuvo muerto. Jesús sabemos que venció la muerte. Él murió, resucitó, pero no volvió a morir. Jesús está vivo a la diestra del Padre y Él no puede morir de ninguna forma. Dice la palabra en Gálatas que Él venció a la muerte una vez y para siempre y la muerte ya no se puede enseñorear de Él. Entonces Jesús está hablando de su eternidad y dice, y vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor tiene toda la autoridad para saber a quién enjuiciar, a quién va a encarcelar, quienes por sus mismas obras van a pasar una eternidad sin Cristo en un lugar de tormento. Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Quiero aquí darte un detalle. Nosotros al leer el libro de Apocalipsis de alguna forma esperamos que vengan de un solo todas las señales, todo lo que va a ocurrir, los juicios, pero vamos paso a paso. Cada uno de estos detalles, de estas características, de todo lo que estamos viendo en el capítulo 1, 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, va a ser muy importante porque nos va a dar una perspectiva escatológica, profética de una iglesia que puede operar en el fin de los tiempos. Tenemos que ver cómo fue la iglesia primitiva, tenemos que ver cómo fue esa iglesia con un carácter apostólico, que sabía sufrir por la obra del Señor y estar preparada ante cualquier escenario. Entonces Jesús le está diciendo, escribe las cosas que has visto y las que son. Ok, estamos viendo en el capítulo 1, 2 y 3 lo actual, lo que iba a ocurrir históricamente, lo que Juan iba a tener que hacer para llevar el mensaje a las 7 iglesias, pero también las que serán después de estas, las comenzaremos a ver desde el capítulo 6 en adelante, cuando el Señor comienza a desatar los sellos, las trompetas y las copas de la ira, todos estos 21 juicios. Ok, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, recuerda que cuando Juan está viendo el escenario, Juan ve que Jesucristo está en medio de 7 candeleros. Dice que son las 7 iglesias. Eran las 7 iglesias de la Asia Menor, aquella región romana que hoy en la actualidad es Turquía. Obviamente no eran las únicas 7 iglesias que existían en este mundo antiguo. Te decía que el número 7 lo vamos a ver en repetidas ocasiones a lo largo de todo el capítulo, porque es una referencia numerológica que denota plenitud, perfección. De hecho, que el número 7 también hace una referencia a Dios en su perfección. Entonces, el Señor está en medio de estas 7 iglesias y nos debe llamar la atención, número uno, porque el Señor, amado hermano y hermana, está en medio de su iglesia. Siempre a lo largo de la historia, Jesucristo ha estado presente ahí. Recordemos que Él es el esposo de la iglesia, recordemos que Él es el amado de la iglesia, Él es el novio y al Señor siempre le ha importado lo que le importe a las iglesias. En tu congregación, en mi congregación, el Señor siempre está ahí. Y vamos a ver a partir del otro sábado cómo cada uno de estos mensajes a las 7 iglesias es muy importante porque el Señor sabe y conoce las obras que hay dentro de cada iglesia, sin importar si la iglesia es grande, si la iglesia es pequeña. El Señor ama a su iglesia como su cuerpo, donde Él es la cabeza. Y dice que también las 7 estrellas que están en su diestra son los 7 ángeles. Va a ser un mensaje para los líderes de cada congregación, fue un mensaje para los líderes de aquellas iglesias. Vamos a aprender el otro sábado por qué se les llama ángeles. No es un mensaje a una figura celestial, era un mensaje que iba directo a los líderes, a los pastores, a las autoridades apostólicas de aquellas congregaciones y también es un mensaje para nuestro liderazgo en la actualidad. Es maravilloso confiar y saber que el Señor tiene a sus líderes, a sus pastores en el hueco de su mano, en su diestra de poder, esa diestra de poder que habla la Biblia. Y vamos a ver
que esto nos abre paso a lo que es el mensaje a las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3. Van a ser mensajes maravillosos, van a ser 7 sesiones, uno por cada iglesia, donde aprenderemos cosas gloriosas. Pero bueno, este es el capítulo 1, estamos acá terminando. Espero que puedas tomar nota de todo esto, nota de todas estas características del Señor. Juan pudo ver en el capítulo 1 la gloria de Cristo, a Jesucristo glorificado, y esa es la centralidad del capítulo. Entonces, que Dios te bendiga, nos vemos el siguiente sábado a las 9. Comparte esto con tu familia, amigos, con tu grupo de iglesia, para que juntos aprendamos y crezcamos en amor y conocimiento del Señor.